40 valiosas enseñanzas de Jesús, sabiduría y poder para cambiar tu vida. Imagina por un momento tener acceso a un tesoro de sabiduría tan profundo que no solo puede ayudarte a tomar mejores decisiones, sino que también tiene el poder de transformar radicalmente cada aspecto de tu vida. Ese tesoro existe y está contenido en las palabras de Jesús. A lo largo de su tiempo en la tierra, Jesús compartió enseñanzas tan impactantes que trascienden los límites del entendimiento humano y ofrecen respuestas a las preguntas más profundas del alma. Pero Jesús no se limitó a hablar de amor, fe y perdón, lo vivió en cada acción, mostrándonos un camino que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. En este mensaje exploraremos 30 enseñanzas poderosas directamente de la Biblia, cada una con el potencial de revelarte el verdadero poder de la sabiduría divina. Si estás buscando paz en medio del caos, claridad para tomar decisiones importantes o fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida, estás en el lugar correcto. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza guarda un secreto esencial para vivir plenamente en la sabiduría de Dios. Ahora, déjame preguntarte, ¿estás listo para permitir que estas verdades transformen tu vida? La primera lección que Jesús nos enseña es que la verdadera sabiduría no se encuentra en las cosas terrenales, sino que proviene directamente de Dios. Santiago nos recuerda: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos. Jesús mismo, durante su vida terrenal, buscó la sabiduría del Padre a través de la oración, enseñándonos que el primer paso para alcanzar la verdadera sabiduría es pedirla con humildad. Esta sabiduría celestial va más allá de nuestra lógica y comprensión humana. Jesús dijo que sus palabras no eran suyas, sino del Padre que lo envió, recordándonos que la verdadera sabiduría radica en seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de lo que sabemos, sino de cuánto permitimos que Dios guíe nuestros pensamientos y decisiones. Jesús vivió esta sabiduría al obedecer plenamente al Padre, y el libro de Proverbios refuerza este principio: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Reconocer la soberanía de Dios abre nuestro corazón para recibir su guía. Jesús mostró esta reverencia al actuar siempre para glorificar al Padre, enseñándonos que la sabiduría de Dios no se basa en la lógica humana, sino en una confianza total en su plan perfecto. Aunque sus decisiones puedan parecer incomprensibles para nosotros, son siempre perfectas. Jesús nos invita a buscar esta sabiduría continuamente. Dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7. Esto nos recuerda que la sabiduría divina es un regalo que debemos buscar con perseverancia, porque Dios nunca deja de darnos dirección cuando lo buscamos sinceramente. Segunda lección: Jesús también nos enseñó el poder transformador del silencio. En medio del caos y las distracciones de la vida, Él se retiraba a lugares solitarios para orar, demostrando que el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino una actitud de entrega y escucha. Este acto nos invita a desconectarnos del bullicio del mundo para conectarnos con Dios, creando un espacio donde podamos escuchar su voz con claridad. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora al Padre en secreto. Este gesto de intimidad y confianza demuestra que valoramos más las respuestas de Dios que nuestros propios intentos de solucionar las cosas por nuestra cuenta. El silencio también es clave para desarrollar discernimiento, una cualidad esencial para tomar decisiones sabias. Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas y los lobos disfrazados de ovejas, recordándonos que no todo lo que parece bueno lo es realmente. Necesitamos momentos de quietud y oración
para permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Como dice el Salmo, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Este silencio no solo calma nuestra mente, sino que también nos permite alejarnos de las distracciones que nos impiden ver el plan de Dios en nuestras vidas. Al desconectarnos del ruido externo, creamos el espacio necesario para que la sabiduría de Dios nos llene, guiándonos hacia el camino correcto. Jesús mostró que confiar en el silencio es un acto de fe. Nos enseña a detenernos, a escuchar y a dejar que Dios tome el control. Al hacerlo, demostramos que confiamos más en su guía que en nuestras propias fuerzas. Recuerda que en esos momentos de quietud, Dios revela su plan y nos da la claridad que necesitamos para avanzar con seguridad. Tercera enseñanza. Jesús nos mostró que la verdadera sabiduría se encuentra en la humildad, algo que desafía las expectativas del mundo, que constantemente nos empuja a buscar estatus, poder y reconocimiento. En lugar de seguir ese camino, Jesús nos enseñó que quien quiera ser grande en el reino de los cielos debe convertirse en servidor de todos. Esta lección, profunda y revolucionaria, nos invita a ver la grandeza desde la perspectiva de Dios, donde la humildad no es debilidad, sino la mayor expresión de fortaleza y sabiduría. Filipenses nos dice que Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró a esa posición, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo. Este acto, que para muchos podría parecer una derrota, fue en realidad una manifestación de un poder y propósito divino. La humildad, como Jesús nos enseñó, abre las puertas a ser exaltados según los propósitos de Dios. Él nos recuerda que antes del honor viene la humildad, como se menciona en Proverbios. Lo demostró en cada acción, incluyendo el acto conmovedor de lavar los pies de sus discípulos, un gesto que dejó claro que la verdadera grandeza radica en servir con amor. Esta actitud no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite crecer espiritualmente. Cuando Jesús nos llama a ser humildes como niños, nos invita a confiar completamente en Dios, tal como un niño depende de sus padres. Esta dependencia total es la base para poner a Dios en el centro de nuestras decisiones, porque solo cuando reconocemos nuestra necesidad de Él podemos vivir en verdadera sabiduría. Como lo dijo Jesús, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Cuarta enseñanza. El perdón, otra de las enseñanzas más desafiantes de Jesús, es también un acto de profunda sabiduría. En la cruz, mientras soportaba un dolor inimaginable y el rechazo, Jesús pronunció unas palabras que cambiarían para siempre nuestra comprensión del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En ese momento, nos mostró que perdonar no es solo un acto de bondad, sino un camino hacia la libertad verdadera. Perdonar libera nuestro corazón de las cadenas de la amargura y nos permite experimentar la paz de Dios. Jesús le dijo a Pedro que debemos perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, enseñándonos que el perdón no es algo que hacemos una vez, sino una práctica continua que transforma nuestro corazón. También nos advirtió que para recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. En el Sermón del Monte lo dejó claro. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mateo 6:14. Esta enseñanza nos revela que el perdón no es solo para el bien del otro, sino también para nuestra propia liberación espiritual. Perdonar no es fácil. Muchas veces el dolor nos lleva a creer que guardar rencor nos protege, pero Jesús nos muestra que la verdadera sabiduría está en soltar esas cargas, confiando en que Dios traerá sanación y justicia en el momento adecuado.
El perdón es un acto de fe, un reconocimiento de que Dios tiene el control y se encargará de todo. Al perdonar, nos volvemos más como nuestro Padre Celestial, quien es misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en amor, como nos recuerda el Salmo 103:8. El perdón es una de las mayores expresiones del amor de Dios en nuestras vidas y un reflejo de su sabiduría divina que nos invita a vivir en libertad, paz y plenitud. Quinta enseñanza. Jesús nos enseñó que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Con esta declaración, Jesús nos revela que la fe no se mide por su tamaño, sino por su capacidad de confiar plenamente en Dios, incluso cuando no vemos el camino claro. La verdadera fe no depende de lo que nuestros ojos pueden percibir, sino de una certeza inquebrantable de que Dios está obrando, aunque las circunstancias digan lo contrario. Jesús lo demostró una y otra vez al sanar a personas cuya fe trascendía las barreras visibles. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto, Jesús le dijo, «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Lucas 8:48. Este acto simple pero cargado de esperanza nos enseña que la fe es poderosa incluso en los momentos más oscuros. Del mismo modo, cuando los discípulos estaban aterrados en medio de la tormenta, Jesús calmó el mar y les preguntó, «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?» Mateo 8:26. Este episodio nos recuerda que, incluso cuando los vientos de la vida parecen derribarnos, debemos confiar en que Dios tiene el control. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la fe no es pasiva, requiere acción. Dijo, «Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis». Mateo 21:22. Esto significa que la fe nos invita no solo a confiar, sino a actuar, orar y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sabiendo que Él responderá en su tiempo perfecto. Como nos dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. La verdadera sabiduría se encuentra en esa fe que confía plenamente en el poder de Dios, incluso cuando no entendemos sus planes, porque sabemos que Él siempre obra para nuestro bien. Sexta enseñanza. Jesús también nos enseñó que el amor es el centro de la vida cristiana y la base de toda sabiduría espiritual. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Y el segundo, similar a este, es, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Mateo 22:37-39. Este amor, según Jesús, no es solo para quienes nos es fácil amar, sino también para nuestros enemigos. En el Sermón del Monte dijo, «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Mateo 5:44. Aunque esta idea desafía la lógica del mundo, refleja la sabiduría divina, que nos invita a confiar en Dios incluso en medio de las injusticias. Amar a nuestros enemigos no significa justificar sus acciones, sino entregarlas a Dios y vivir con un corazón lleno de compasión. El amor también es una señal de que Dios habita en nosotros. Jesús dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Juan 13:35. Este amor debe ser evidente en todas las circunstancias, incluso en las más difíciles, porque es lo que nos diferencia y lo que revela a Cristo al mundo. Amar no es solo un sentimiento, sino una acción tangible que se extiende a ayudar a los necesitados. Jesús lo dejó claro cuando dijo, «En verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40. Esta enseñanza nos llama a ser compasivos,
a aliviar el sufrimiento y a ser instrumentos de la gracia de Dios en la vida de quienes nos rodean. El amor por nuestro prójimo es un reflejo del amor que Dios tiene por nosotros. Como dice en el 1 Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Jesús nos muestra que cuando nos amamos unos a otros, reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. El amor es, sin duda, el mayor de todos los mandamientos, la base sobre la que se construye toda sabiduría espiritual y la clave para vivir en armonía con el propósito divino. Séptima enseñanza. Jesús nos enseñó que el discernimiento es esencial para tomar decisiones sabias, porque no todo lo que parece bueno lo es en realidad. En el Evangelio de Mateo advirtió, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Mateo 7:15. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera sabiduría no consiste solo en lo que se ve superficialmente, sino en la capacidad de distinguir entre lo que aparenta ser correcto y lo que realmente es. Este discernimiento requiere escuchar la voz de Dios, en lugar de dejarnos llevar por las muchas voces que intentan distraernos. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Juan 10:27. Reconocer su voz en medio de las distracciones del mundo es clave para vivir con sabiduría. Jesús también nos mostró que el discernimiento requiere paciencia y oración. Antes de elegir a sus 12 discípulos, pasó toda la noche orando al Padre. Con esto nos enseñó que tomar decisiones sabias no es un acto impulsivo, sino un proceso que implica buscar la dirección de Dios y esperar su respuesta. La sabiduría está en confiar en que su guía es perfecta y en no apresurarnos a actuar según nuestras emociones o entendimientos limitados. Además, Jesús nos advirtió sobre las trampas espirituales, explicando que el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz. Pablo reforzó esta idea en sus cartas, recordándonos que necesitamos discernimiento para reconocer y evitar los caminos que nos alejan de Dios. El discernimiento es un don del Espíritu Santo, como se menciona en 1 Corintios, y nos capacita para distinguir entre lo verdadero y lo falso, el bien y el mal. Para vivir sabiamente debemos pedirle a Dios este don, que nos ayuda a tomar decisiones que lo honren y que nos mantengan en el camino correcto. Octava enseñanza, Jesús también destacó la importancia de la paciencia como una virtud fundamental para quienes quieren vivir según la sabiduría divina. En Lucas dijo, «Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas». Lucas 21:19. Esto nos enseña que la paciencia no es simplemente esperar, sino hacerlo con fe y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia es crucial para enfrentar las dificultades de la vida. Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también nos animó a tener buen ánimo, porque Él ya venció al mundo. Juan 16:33. Esta promesa nos invita a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él tiene el control incluso en medio de los desafíos. Santiago nos recuerda que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3, mostrándonos que las tribulaciones son herramientas que Dios utiliza para fortalecernos y hacernos crecer espiritualmente. La paciencia también es una expresión del amor divino. Pablo escribió en 1 a los Corintios, «El amor es paciente», enseñándonos que, para amar como Jesús nos amó, debemos aprender a ser pacientes con los demás, incluso cuando somos provocados o enfrentamos dificultades en nuestras relaciones. Esta paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo según Gálatas, nos capacita para vivir en paz y esperar con confianza las promesas de Dios. Novena enseñanza, la obediencia a Dios es otro pilar fundamental de la sabiduría.
En el Evangelio de Juan dijo: «No busco agradarme a mí mismo, sino al que me envió». Juan 5:30, mostrándonos que la verdadera sabiduría reside en anteponer la voluntad de Dios a nuestros propios deseos. Obedecer no siempre es fácil, porque los planes de Dios a menudo no coinciden con nuestras expectativas. Sin embargo, es a través de la obediencia que encontramos paz y propósito. Cuando Jesús se preparaba para enfrentar la cruz, oró: «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Incluso, sabiendo el sufrimiento que venía, decidió obedecer, enseñándonos que la obediencia es un acto de entrega total a la sabiduría divina, incluso cuando no entendemos el porqué de las circunstancias. Jesús también nos mostró que obedecer es una forma de demostrar nuestro amor por Dios. Dijo: «Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos». Juan 14:15. Esta obediencia no surge del deber, sino del amor y la gratitud hacia un Dios que siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La obediencia implica caminar por fe y no por vista. Isaías nos recuerda que los pensamientos y caminos de Dios son más altos que los nuestros, lo que significa que muchas veces su plan puede parecer difícil o ilógico desde nuestra perspectiva. Pero la sabiduría divina nos llama a confiar plenamente en Él, porque la obediencia trae bendiciones y protección. Jesús explicó que quienes escuchan y practican sus palabras son como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cuando llegaron las tormentas, permaneció firme. Mateo 7:24. La verdadera sabiduría está en seguir las enseñanzas de Cristo, obedecer la voluntad de Dios y construir nuestra vida sobre esta base sólida que nos sostiene ante cualquier adversidad. 10ª enseñanza. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el poder o el reconocimiento, sino en el servicio a los demás. Cuando sus discípulos discutían sobre quién sería el mayor, les dijo: «El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea servidor de todos». Marcos 10:44. Esta enseñanza rompe con la lógica humana, pues en el mundo la grandeza se asocia con autoridad y dominación, mientras que para Jesús la grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. Él mismo nos dio un ejemplo inolvidable al lavar los pies de sus discípulos. En Juan leemos: «Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos». Juan 13:4-5. Este acto de humildad mostró que el amor genuino se refleja en acciones concretas de servicio. Jesús también nos enseñó que servir implica sacrificio y dedicación. Dijo: «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos». Juan 15:13. Aunque quizá no seamos llamados a entregar nuestra vida de forma literal, sí se nos invita a renunciar a nuestras comodidades y prioridades para bendecir a los demás. Este sacrificio es un reflejo del amor de Cristo, y al vivir una vida de servicio, nuestras acciones se convierten en un testimonio de su gracia y bondad. Pablo refuerza esta idea en Romanos: «Sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Romanos 12:2. Servir nos alinea con la voluntad de Dios, que es perfecta y llena de sabiduría. Enseñanza 11. Jesús también subrayó la importancia de las palabras, enseñándonos que tienen un poder profundo y una responsabilidad espiritual. «Os digo que de toda palabra inútil que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio». Mateo 12:36. Advirtió, recordándonos que nuestras palabras tienen peso y deben ser usadas sabiamente. Las palabras pueden construir o destruir, sanar o herir. En Proverbios leemos: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Proverbios 18:21.
Este versículo refuerza la enseñanza de Jesús sobre el impacto de nuestras palabras y nos invita a utilizarlas para traer vida, paz y esperanza a quienes nos rodean. Jesús siempre usó las palabras adecuadas, ya fuera para consolar, corregir o animar. Sus palabras eran sabias y llenas de propósito, demostrando el poder que tienen cuando se eligen con cuidado. Incluso su silencio nos enseñó una valiosa lección. Cuando fue llevado ante Pilato y acusado injustamente, permaneció en silencio. Mateo 27:12, mostrando que, en algunas situaciones, el silencio es más poderoso que cualquier argumento. Esta sabiduría nos invita a ser cautelosos al hablar y a reconocer que a veces el silencio es la mejor respuesta. Jesús también nos enseñó que nuestras palabras deben ser sinceras y llenas de integridad. Dijo, «Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no». Mateo 5:37, animándonos a evitar promesas vacías y a hablar siempre con honestidad y claridad. La sabiduría en nuestras palabras no solo refleja integridad, sino también amor. Pablo nos recuerda en 1 Corintios, aunque hable lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:1. Jesús nos enseñó que nuestras palabras deben estar impregnadas de amor y compasión, incluso cuando es necesario corregir. La sabiduría en las palabras no consiste solo en decir lo correcto, sino en hacerlo con gracia, construyendo a los demás y reflejando el corazón de Dios en cada conversación. Enseñanza 12. Jesús nos enseñó la profunda sabiduría del contentamiento, esa capacidad de encontrar gozo y tranquilidad en cualquier circunstancia. En el Sermón de la Montaña dijo, «No os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo en cuanto a qué vestiréis». Mateo 6:25. Con estas palabras nos recuerda que la verdadera seguridad y felicidad no dependen de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra confianza en que Dios cuida de cada detalle de nuestras vidas. El apóstol Pablo también lo expresó claramente. He aprendido a estar contento en cualquier situación. Filipenses 4:11. Este contentamiento no es resignación, sino una sabiduría que nos lleva a descansar en las promesas de Dios, sabiendo que Él siempre proveerá lo necesario. Jesús nos mostró que la riqueza verdadera no está en las posesiones materiales, sino en la relación con Dios. Vivió con sencillez, valorando lo esencial, y dijo, «La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee». Lucas 12:15. Este mensaje nos enseña que el valor de nuestra vida no se mide por lo que acumulamos, sino por nuestra conexión con el Padre. Al confiar en Dios, podemos liberarnos de la ansiedad y la codicia, porque sabemos que no necesitamos servir a dos señores. Jesús dijo, «Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro». Mateo 6:24. Al entregar el mañana en manos de Dios, aprendemos a vivir el presente con gratitud y alegría, encontrando una paz que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. El contentamiento nos permite experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando rendimos nuestra voluntad a Dios. Esta paz, que solo Él puede dar, nos invita a confiar plenamente en que el Padre siempre proveerá. La sabiduría del contentamiento transforma nuestra perspectiva, convirtiéndolo en una de las mayores bendiciones que podemos tener en nuestro caminar con Dios. Enseñanza 13. Jesús también nos enseñó que nuestra mayor prioridad debe ser buscar primero el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Este llamado nos recuerda que cuando ponemos a Dios y su voluntad en primer lugar, todo lo demás que necesitamos llegará en el momento adecuado.
Buscar el reino de Dios implica vivir según los principios de Cristo, actuando con justicia, amor y compasión, reflejando su reino aquí en la tierra. Cada vez que practicamos estos valores, demostramos nuestra fidelidad al llamado divino y vivimos con verdadera sabiduría. Jesús nos enseñó que buscar el reino de Dios es una decisión diaria. En Lucas dijo: «El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23. Esto significa renunciar a nuestros propios intereses y seguir su ejemplo en cada aspecto de nuestra vida. Esta búsqueda requiere oración constante y comunión con el Padre, tal como lo hizo Jesús, quien se retiraba a lugares solitarios para orar. Al buscar a Dios de esta manera, recibimos bendiciones espirituales y una paz profunda que llena nuestro corazón. Jesús nos asegura que, al priorizar el reino de Dios, todo lo demás nos será añadido, porque la verdadera sabiduría está en confiar plenamente en Él y en su cuidado constante. Enseñanza 14. La paz que Jesús ofrece es uno de los mayores regalos que podemos recibir. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que proviene de una confianza absoluta en Dios. No es simplemente la ausencia de problemas, sino una tranquilidad profunda que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida. Jesús lo demostró cuando calmó el mar con las palabras: «Calla, enmudece», y el viento cesó. Marcos 4:39. Este acto nos enseña que, cuando Jesús está con nosotros, podemos descansar en su paz, sin importar cuán turbulentas sean las circunstancias. Vivir en paz también significa ser pacificadores en nuestras relaciones. Jesús dijo: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Esta sabiduría nos llama a ser agentes de reconciliación y armonía, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Incluso cuando enfrentamos aflicciones, Jesús nos anima a confiar en Él. «En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Su paz es el ancla que nos sostiene en medio de las dificultades, dándonos la fortaleza para enfrentar cualquier desafío con esperanza. Pablo nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esta paz, que protege nuestra mente y corazón de las angustias de la vida, es un don invaluable que debemos buscar y preservar. Jesús nos invita a vivir en esa paz, confiando en su poder y en su victoria sobre cualquier adversidad. Enseñanza 15. Jesús nos enseñó que la gratitud es una llave hacia la sabiduría y la plenitud espiritual. Cuando sanó a los 10 leprosos, solo uno regresó para agradecerle, y él preguntó: ¿no fueron limpiados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Este momento nos revela que la gratitud no surge automáticamente, sino que es una decisión consciente que debemos tomar. La sabiduría de Jesús nos invita a reconocer las bendiciones de Dios y a expresar gratitud en toda circunstancia, incluso en los momentos difíciles. Jesús nos mostró cómo la gratitud precede a las bendiciones. Antes de alimentar a las 5,000 personas, dio gracias, y fue entonces cuando los panes y los peces se multiplicaron. Juan 6:11. Este acto nos enseña que la gratitud no solo reconoce lo que ya tenemos, sino que también abre las puertas para que Dios actúe en nuestras vidas. Incluso en los momentos más oscuros, Jesús vivió con un corazón agradecido. Antes de enfrentar la cruz, dio gracias durante la última cena, recordándonos que la gratitud tiene el poder de transformar nuestro corazón, incluso en tiempos de prueba.
Al agradecer a Dios, demostramos nuestra confianza en que Él tiene el control y que su plan es perfecto. La gratitud nos acerca a Dios y fortalece nuestra relación con Él. El Salmo 100 nos dice: «Entrad por sus puertas con acción de gracias», mostrándonos que un corazón agradecido es una forma de adoración que abre la puerta a una comunión más profunda con el Padre. Vivir con gratitud nos permite ver las bendiciones que ya tenemos, liberándonos de la insatisfacción. Pablo nos recuerda: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús». Primera a los Tesalonicenses 5:18. Al cultivar un corazón agradecido, aprendemos a vivir en armonía con la voluntad de Dios, experimentando una vida más plena y llena de propósito. Enseñanza 16. El amor que Jesús nos enseñó es incondicional y sacrificial, un amor que trasciende las palabras y se manifiesta en acciones concretas. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Juan 15:13 dijo, revelando que el verdadero amor no se limita a quienes nos tratan bien, sino que se extiende incluso a quienes nos persiguen. Jesús nos llamó a amar como Él nos amó, sin esperar nada a cambio, mostrando que este amor es el reflejo más puro de la sabiduría divina. Cuando lavó los pies de sus discípulos, dijo: «Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Juan 13:14. Este acto nos enseña que amar es servir con humildad y dedicación. Jesús también nos desafió a amar a nuestros enemigos, un acto que va en contra de nuestra naturaleza humana. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Este amor transforma los corazones, incluyendo el nuestro, y refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Como dice en el 1 Juan, Dios es amor. Al vivir este amor incondicional, nos convertimos en un reflejo de su naturaleza divina, con el poder de sanar, restaurar relaciones y construir una sociedad más compasiva. Jesús nos enseñó que este amor no es intermitente, debe ser constante. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Amar sin condiciones, incluso en los momentos más difíciles, es la base de la sabiduría divina. Enseñanza 17. El arrepentimiento, según Jesús, es otro camino hacia la sabiduría y la salvación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Este llamado no es simplemente a sentir remordimiento, sino a cambiar nuestra forma de vivir y volvernos a Dios con un corazón sincero. La sabiduría divina nos invita a reconocer nuestras faltas, buscar el perdón y permitir que Dios transforme nuestra vida. El arrepentimiento nos libera del peso de la culpa, abriendo el camino para experimentar la gracia y la restauración divina. En la parábola del hijo pródigo, el hijo se arrepiente, regresa a su padre y es recibido con amor y perdón. Lucas 15:21-24. Este relato nos muestra que Dios siempre tiene los brazos abiertos para quienes se vuelven a Él con un corazón arrepentido. Jesús también nos enseñó que el arrepentimiento implica una transformación profunda. Al sanar a un paralítico le dijo: «Ve y no peques más». Juan 5:14. Recordándonos que el arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino cambiar nuestras acciones y vivir conforme a los principios de Dios. Zacarías 1:3 nos anima: «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros», mostrando que el arrepentimiento nos acerca a una relación más profunda con el Padre. Al confesar nuestras transgresiones y dejarlas atrás, encontramos misericordia y renovación espiritual. Proverbios nos enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13.
Jesús nos llama a vivir en esta sabiduría, buscando la transformación que solo Dios puede traer a nuestras vidas y experimentando la gracia, la restauración y el propósito que Él tiene para nosotros. Enseñanza 18. Jesús nos enseñó que estamos llamados a ser luz en un mundo lleno de oscuridad, un reflejo vivo de los principios de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Estas palabras nos invitan a vivir con integridad, dejando que nuestras acciones y palabras reflejen a Dios. Ser luz significa marcar la diferencia, traer esperanza y ser una influencia positiva para quienes nos rodean. Pero esta luz no es algo que generemos por nosotros mismos. Proviene de Dios, quien nos capacita para brillar. Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Al seguir a Cristo, Él ilumina nuestro camino y nos transforma en faros que guían a otros hacia Él. Jesús nos enseñó que no podemos ocultar nuestra luz, sino que debemos dejarla brillar para que otros glorifiquen al Padre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. La verdadera sabiduría radica en impactar a las personas con nuestra vida, siendo un testimonio constante de amor, justicia y verdad. Pablo nos recuerda: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente». Romanos 12:2. Vivir como luz implica ser agentes de cambio, viviendo con un propósito que refleje el carácter de Dios. Jesús comparó nuestra fe con una lámpara que no debe esconderse, sino colocarse en lo alto para iluminar todo a su alrededor. Esta misión es continua y desafiante, pero al permitir que la luz de Cristo brille a través de nosotros en cada área de nuestra vida, mostramos la gloria de Dios al mundo. Enseñanza 19. También nos enseñó la importancia de velar y orar como herramientas esenciales para mantenernos espiritualmente alertas. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Estas palabras nos recuerdan que no solo debemos hablar con Dios, sino también estar atentos a las tentaciones y caminos que nos alejan de Él. La vigilancia espiritual implica estar preparados, como en la parábola de las 10 vírgenes, donde solo las que estaban listas con sus lámparas encendidas entraron al banquete. Mateo 25:1-13. Estar espiritualmente alerta nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La oración es una herramienta poderosa que nos fortalece y nos alinea con el plan divino. Jesús oraba frecuentemente, retirándose a lugares solitarios para estar con el Padre. Muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, salió, se fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 1:35. Su ejemplo nos muestra la importancia de una vida constante de oración. Cuando oramos, buscamos sabiduría, fortalecemos nuestra fe y somos equipados para discernir entre el bien y el mal. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Orar y velar nos prepara para enfrentar las pruebas y desafíos con valentía, viviendo en plena comunión con Dios. Enseñanza 20. Jesús también exaltó la pureza y confianza de la fe infantil. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Marcos 10:24. La fe de un niño es simple, confiada y genuina, cualidades que Jesús nos invita a cultivar en nuestra relación con Dios. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Este tipo de fe nos enseña a depender completamente de Dios, como un niño depende de sus padres para todo.
Jesús lo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. La verdadera sabiduría está en reconocer nuestra necesidad de Dios y en confiar plenamente en su provisión. La fe infantil también está llena de gozo y expectativa. Los niños creen en lo imposible, y Jesús nos anima a tener una fe que espere milagros. Si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Mateo 17:20. Este tipo de fe nos invita a confiar en el poder de Dios, incluso en las situaciones más difíciles, abordándolas con la sencillez y pureza de un niño que sabe que está seguro en los brazos de su Padre. Jesús nos muestra que la fe que agrada a Dios no es compleja, sino sencilla y confiada. Una fe que nos lleva a experimentar su paz y provisión en cada área de nuestra vida. Jesús nos dejó enseñanzas transformadoras que nos llaman a vivir como luz, a velar y orar y a cultivar una fe pura. Estas lecciones no solo nos acercan a Dios, sino que también impactan al mundo que nos rodea, mostrando su amor y su poder en todo lo que hacemos. Enseñanza 21. Jesús nos enseñó la importancia de la perseverancia en la oración, mostrándonos que nunca debemos rendirnos al clamar a Dios. A través de la parábola de la viuda persistente, nos recordó que la justicia llega a quienes no se cansan de pedir, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque tarde en responderles. Lucas 18:7. Con estas palabras nos invita a confiar en el carácter fiel de Dios, incluso cuando la respuesta parece demorar. Perseverar en la oración no solo demuestra nuestra fe, sino que fortalece nuestra relación con el Padre. Jesús nos anima a orar constantemente. Orad sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. A través de la oración, nuestra fe crece y nuestro espíritu se alinea con la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó que la oración no es solo un medio para pedir, sino una comunión transformadora con el Padre. Dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Perseverar en la oración es confiar en que Dios responderá en el tiempo perfecto. A través del ejemplo de Jesús, quien oró intensamente antes de tomar grandes decisiones, como elegir a sus discípulos, Lucas 6:12, aprendemos que la oración nos capacita para enfrentar desafíos y tomar decisiones sabias. Persistir en la oración es un acto de confianza en el carácter de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. Enseñanza 22. Jesús también enseñó la sabiduría de utilizar bien los talentos. A través de la parábola de los talentos, nos mostró que somos responsables de multiplicar los dones que Dios nos ha confiado. Los siervos que hicieron fructificar sus talentos fueron elogiados. Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25:21. Esta historia subraya que lo importante no es la cantidad de talentos recibidos, sino cómo los utilizamos. Jesús nos llama a no enterrar nuestros dones, sino a usarlos productivamente para el bien de los demás y la gloria de Dios. Cada habilidad y oportunidad que tenemos es un regalo divino que debemos aprovechar con sabiduría. Cuando somos fieles en el uso de nuestros talentos, experimentamos gozo y propósito. Los siervos que multiplicaron sus talentos fueron recibidos con alegría por su Señor, recordándonos que nuestro trabajo para el reino de Dios tiene un impacto eterno. A quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Esto nos invita a ser diligentes y responsables con lo que hemos recibido, sabiendo que Dios recompensa la fidelidad. Pablo nos exhorta a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. La sabiduría está en ser intencionales al utilizar nuestras oportunidades para servir, crecer y marcar la diferencia en el mundo.
Enseñanza 23. Jesús también nos enseñó la profunda sabiduría de renunciar a nosotros mismos. Dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23. Este llamado nos muestra que la verdadera sabiduría divina a menudo desafía nuestros deseos naturales. Negarnos a nosotros mismos no es una pérdida, sino un acto de confianza en que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Jesús dio el mayor ejemplo de esta renuncia en el huerto de Getsemaní, cuando oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este acto de entrega total nos enseña que someter nuestra voluntad a los planes de Dios es la máxima expresión de sabiduría y fe. Renunciar a nosotros mismos implica cargar nuestra cruz diariamente, aceptar los sacrificios y desafíos de la vida cristiana con valentía, sabiendo que estos nos acercan más a Dios. Jesús dijo: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Mateo 16:25. Este acto de entrega nos libera del egoísmo y nos enseña a vivir de manera altruista, sirviendo a Dios y a los demás. La sabiduría divina nos llama a confiar plenamente en que Dios proveerá lo que necesitamos, recordándonos que no debemos preocuparnos excesivamente por el mañana. Al poner nuestra vida en manos de Dios, demostramos fe y sabiduría, confiando en que su plan es siempre el mejor para nosotros. Enseñanza 24. Jesús nos enseñó que la compasión es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar. Al ver a las multitudes, sintió una profunda compasión porque estaban afligidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero esta compasión no era solo un sentimiento pasajero, sino un llamado a la acción. Una y otra vez, Jesús demostró que la compasión transforma vidas al sanar, consolar y traer esperanza. No solo se conmovía ante las necesidades, sino que actuaba para suplirlas. Cuando alimentó a una multitud con solo unos panes y peces, nos enseñó que la verdadera compasión implica atender las necesidades físicas y espirituales de quienes nos rodean. La compasión también es clave para perdonar y acoger a los demás. En la parábola del hijo pródigo, el padre vio a su hijo en la distancia, se llenó de compasión y corrió a abrazarlo y darle la bienvenida. Lucas 15:20. Este acto nos muestra cómo debemos recibir a quienes están perdidos, no con juicio, sino con misericordia. Jesús nos enseñó que mostrar compasión es reflejar el carácter de Dios. Cada vez que extendemos una mano a los necesitados, nos convertimos en instrumentos de su amor y bondad. Pablo nos recuerda: vestíos, pues, de entrañables afectos de misericordia. Colosenses 3:12. Este llamado nos conecta más profundamente con el corazón de Cristo, transformándonos en agentes de paz y esperanza para un mundo necesitado. Cada acto de compasión nos acerca más a Dios, porque al aliviar el sufrimiento de los demás, estamos cumpliendo su mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es en este servicio desinteresado donde encontramos nuestra mayor transformación, reflejando a Cristo en nuestras palabras y acciones y llevando luz a aquellos que caminan en oscuridad. Enseñanza 25. Jesús también nos reveló la verdadera libertad, que solo puede encontrarse en Él. Dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta libertad no es un permiso para hacer lo que queramos, sino una liberación de las cadenas espirituales que nos atan al pecado, al miedo y a la culpa. La libertad que Cristo nos ofrece trasciende las circunstancias físicas, permitiéndonos vivir en paz, incluso en medio de las adversidades. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo le devolvió la vida, sino que demostró su poder
para liberarnos de las cadenas de la muerte y la desesperación. Juan 11, 43 a 44. Esta libertad espiritual nos da esperanza y fuerza en cada situación. Jesús también nos invita a soltar el peso de nuestras cargas y a descansar en Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Vivir en esta libertad significa entregar nuestras fallas, dolores y miedos a Cristo, confiando en que Él nos da un nuevo comienzo. Es un llamado a romper con todo aquello que nos separa de Dios. Dijo, nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Instándonos a vivir completamente para Él y a liberarnos de las adicciones, temores e influencias que nos limitan. La libertad en Cristo nos permite amar y servir con un corazón puro, sin las ataduras del pasado ni las preocupaciones del futuro. Él nos promete que, al seguir sus enseñanzas, viviremos sin temor, porque nuestras almas están seguras en su amor. Como está escrito, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Vivir esta libertad significa caminar con confianza, sabiendo que Cristo nos sostiene y nos da la fuerza necesaria para superar cualquier adversidad. Enseñanza 26. Jesús nos mostró que la humildad es una de las virtudes más esenciales para quienes desean vivir conforme a los principios divinos. El que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. La humildad no significa rebajarse, sino reconocer nuestra dependencia de Dios y servir a los demás con un corazón dispuesto y sincero. Cristo mismo nos dio el ejemplo más poderoso durante la última cena, cuando lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada para el siervo más humilde de la casa, Juan 13:5. Este acto nos enseña que no importa nuestra posición, estamos llamados a servirnos unos a otros con amor y sencillez. La humildad es también un camino hacia el crecimiento espiritual. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, estamos más abiertos a aprender y permitir que Él moldee nuestras vidas. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Al practicar la humildad, evitamos el orgullo que nos separa de Dios. Jesús ilustró esta verdad con la parábola del fariseo y el publicano, recordándonos que los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Lucas 18:14. Esta actitud nos hace más compasivos, reconociendo nuestras propias imperfecciones y tratando a los demás con amor y paciencia, tal como nos enseñó Cristo. Enseñanza 27. Jesús también nos mostró la importancia de vivir con propósito. Cada uno de nosotros ha sido creado con un objetivo específico dentro del reino de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Vivir con propósito implica comprender que nuestras acciones tienen un impacto eterno. En la parábola de los talentos, Jesús nos enseñó que somos responsables de multiplicar los dones y oportunidades que Dios nos ha confiado. Mateo 25, 14 a 30. Esto requiere que vivamos con diligencia y dedicación, priorizando el plan de Dios sobre cualquier otra cosa. Cuando vivimos con un propósito claro, encontramos plenitud y verdadero gozo. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra. Juan 4:34. Así como Cristo halló satisfacción al cumplir su misión, nosotros también experimentamos un profundo significado al vivir para el propósito que Dios nos ha dado. Enseñanza 29. La justicia es otro pilar fundamental en las enseñanzas de Jesús.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Buscar la justicia no es solo una cuestión moral, sino un reflejo del carácter de Dios, quien es justo y recto en todos sus caminos. Jesús siempre mostró compasión por los marginados y nos llamó a tratar a los demás con respeto y dignidad. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Ser justos significa defender lo correcto, incluso cuando hacerlo sea difícil o impopular. Jesús también nos enseñó que la justicia incluye perdonar y restaurar. Cuando le dijo a la mujer adúltera, «Yo tampoco te condeno, ve y no peques más». Juan 8:11. Nos mostró que la justicia divina combina verdad con amor y misericordia. Vivir con rectitud no solo honra a Dios, sino que trae recompensas eternas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Enseñanza 29. Finalmente, Jesús subrayó la importancia de la perseverancia en nuestro caminar con Dios. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La fe es un viaje que requiere constancia, incluso en medio de pruebas y dificultades. Jesús nos mostró, a través de su sacrificio en la cruz, que la perseverancia trae frutos eternos. A pesar del dolor y la humillación, confió en el plan del Padre y nos trajo redención. Esto nos enseña que, a menudo, los momentos más difíciles son los que nos moldean para algo mayor. Jesús también destacó la importancia de no rendirnos, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. La parábola de la viuda persistente ilustra cómo la perseverancia en la oración y la fe es clave para alcanzar las promesas de Dios. Lucas 18:7. Perseverar significa mantenerse firme en los principios de Cristo, resistiendo las presiones del mundo. Pablo nos exhorta, «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Romanos 12:2. Esta perseverancia trae recompensas espirituales como Jesús prometió. «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Apocalipsis 2:10. Vivir con humildad, propósito, justicia y perseverancia no solo nos transforma, sino que nos prepara para disfrutar de una eternidad en la presencia de Dios, donde las recompensas superan todo lo que podamos imaginar. Enseñanza 30. Jesús nos reveló el secreto de la verdadera sabiduría, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Mateo 22:37. Este es el fundamento de toda vida cristiana, la clave que alinea nuestras decisiones y deseos con la voluntad de Dios. Amar a Dios no es solo un sentimiento, sino un compromiso que se manifiesta en nuestra obediencia. Jesús dijo, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Juan 14:15. Este amor no surge de la obligación, sino de una gratitud profunda y un respeto reverente hacia Él. El amor a Dios nos transforma y nos lleva a amar a los demás. Jesús enseñó que el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. En este amor encontramos la verdadera sabiduría, porque refleja el carácter de Dios en nuestras relaciones. Implica perdonar, servir y buscar el bienestar de quienes nos rodean, permitiendo que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Santiago lo expresa de manera hermosa. La sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, moderada, tratable, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3:17. Este amor nos guía a vivir con justicia e integridad, buscando siempre hacer el bien.
Cuando el amor a Dios es el centro de nuestras vidas, experimentamos una paz profunda y una existencia llena de propósito. Todo lo que hacemos cobra sentido, porque confiamos en que Él tiene el control y que su voluntad es perfecta. Jesús nos invita a vivir una vida anclada en este amor, sabiendo que en Él encontramos plenitud, dirección y esperanza. Quiero invitarte ahora a un momento de oración, a abrir tu corazón y permitir que Dios obre en tu vida. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos por todas las enseñanzas que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que enfrentamos momentos de confusión, dolor y desafíos, pero también sabemos que tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio en medio de las tormentas. Quiero orar por cada persona que está recibiendo este mensaje, por aquellos que enfrentan problemas financieros, luchas emocionales, enfermedades o relaciones difíciles. Tú conoces sus cargas y sus corazones, Señor. Te pedimos que derrames tu paz sobre ellos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que les des la fortaleza para confiar en ti. Ayúdanos a entregar nuestras preocupaciones, miedos y debilidades en tus manos, sabiendo que nada es imposible para ti. Enséñanos, Padre, a vivir conforme a tu sabiduría. Haznos humildes, dispuestos a perdonar, a servir y a amar como tú nos has amado. Que siempre busquemos primero tu reino, confiando en que tú añadirás todo lo que necesitamos. Por quienes atraviesan pruebas difíciles, te pedimos que renueves su fe y fortalezcas su espíritu, para que encuentren seguridad y consuelo en tu amor infinito. Te damos gracias porque sabemos que escuchas nuestras oraciones. Creemos que incluso ahora estás obrando en nuestras vidas, trayendo sanidad, restauración y esperanza. Llénanos de tu bondad y misericordia, y que salgamos de este momento con un corazón renovado, listos para vivir según tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos. Amén. Si esta reflexión y oración tocó tu corazón, te invito a compartir este mensaje con tus amigos y seres queridos. Ayudemos juntos a difundir la palabra de Dios y a llevar paz, sabiduría y consuelo a más personas. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes inspiradores que fortalecen la fe y edifican el espíritu. Que Dios bendiga tu vida abundantemente.